Ya deben estar en el campo. Bueno, decíamos entonces, problema, funcionamiento como motor de un generador sincrónico o de una máquina sincrónica, ¿sí? Los datos, los que figuran acá, 4 polos, 50 Hz, 380 volt, el valor de la impedancia sincrónica, constituida por la reactancia sincrónica más la resistencia de armadura, y el dato es que la intensidad de excitación se fija para que la tensión inducida, la que está acá, la inducida, vamos a ponerla acá, esa es la tensión inducida, si es motor estaría absorbiendo corriente, bien, entonces se fija la excitación de la máquina para que la tensión inducida sea de 450 volts, siendo la potencia de entrada del motor, o sea, lo que absorbe, lo que voy a ver desde acá para allá, en esas condiciones, 140 kilovatios. Y me pide que calcule qué corriente absorbe la máquina y cuál sería el par interno. El par interno sería la cupla que estoy viendo desde dónde. De acá para allá. ¿Sí? De acá para allá. Entonces me piden corriente de entrada y la cupla. ¿Sí? Corriente de entrada y la cupla o el par que está teniendo esta máquina desde ese punto de vista. Bien. ¿Qué hago? Planteo la ecuación de la potencia de la máquina. Ustedes saben que la ecuación de la potencia de la máquina, la ecuación de la potencia transmitida por la máquina es el producto de las dos tensiones en los extremos, B y E, dividido la impedancia o reactancia que se interpone entre ellas, E por B dividido XS, por el seno del ángulo entre E y B. El seno del ángulo, en este caso el diagrama para generador, entre B y E es delta. Bien, si yo tengo que graficar esta potencia, es lo que está viendo acá en el gráfico. Una potencia que depende de quién. ¿Por qué en el denominador no se tiene en cuenta el valor de la resistencia? Por lo que les decía, la diferencia de un orden de magnitud, normalmente la máquina se representa con la reactancia. Okay. Bueno, ¿cuál sería la potencia de entrada del motor? ¿Qué es lo que ustedes conocen de la potencia de entrada del motor? ¿No son los 140 kilowatts? Esa sería la de salida. Ah, ok. Acá tengo ahí los era la raíz de 3 por U por I por el coseno de phi. Y esa podría ser raíz de 3 U por I coseno de phi. Ahora, B lo tengo, no tengo el coseno de phi, aunque lo puedo sacar de acá, pero me falta la corriente. Pero podría trabajar con esto. Podría trabajar con esta expresión. De esta expresión tengo EF, porque son 450 volts, tengo la tensión, que son 380 volts, tengo la reactancia y lo que me está faltando es el ángulo delta, ¿sí? El ángulo delta. Bien. Ahora,
como la potencia de entrada del motor son 140 kilovatios, de esta expresión puedo despejar el ángulo delta. Puedo despejar el ángulo delta. Entonces, tengo que el delta es 19 grados, ¿sí? Para esta potencia que está entregando la máquina, ¿eh? Para esa potencia de 140, el delta son 19 grados. ¿Para qué necesito? Bueno, porque yo tengo otra ecuación que gobierna este motor, y es la ecuación del fasorial de la máquina. Acá la tengo, la ecuación del fasorial de la máquina. Esta es fundamental, ¿por qué? Porque me da la relación entre la tensión, la FEN y la corriente que está absorbiendo el motor. ¿Sí? Si esto fuera generador, este signo sería menos. Como es motor, hay que sumarle la caída en la impedancia de la máquina. Bien. Profe, Sí. el enunciado decía que la tensión era 380 y si no me equivoco la FEN inducida era 450. Si yo hago esa suma no voy a estar teniendo más que 380 de tensión. La tensión era 380 y Sí, esta era 450. sí. ¿Y qué problema ves con eso? No entiendo por qué la tensión inducida es mayor que la tensión de entrada, que vendría a ser B, ¿no? Sí, Es- no logro entender eso. ¿Por qué es mayor la tensión inducida que la B? esto es B. Sí, Vamos a suponer que el motor tiene esta corriente en adelante, y A. ¿Sí? Esta caída a 90 grados y A por XS. Y esta es la FEN. A ver que te la pongo. Y A, B, E y por XS. Ahí la tenés. ¿Cómo es E con respecto a B? mayor. El Es módulo, mayor. sí. ¿Eh? Esto corresponde a una determinada IF. Si yo aumento la corriente de excitación, mira, E a dónde puede ser, mucho mayor todavía. ¿Sí? Entonces, esta es la situación que estamos teniendo en esta máquina. Como E es mayor que B, tenemos una corriente en adelanto. Esto es phi, y este que está acá, ¿quién es? Delta. Bueno, de esta ecuación, ¿qué conozco? Conozco B. ¿Qué más conozco? Conozco B, conozco delta, conozco E, pero lo que no conozco es I, que la que me está faltando es I. Bueno, entonces voy a plantear lo que acabo de poner arriba. B por E a la J0 va a ser igual a E, o sea, B por E a la J0 es igual a ¿quién? A E por E a la menos J delta, E por E a la menos J delta, más esta. Y A por XS, o
y A por R más JXS, si la quiero hacer completita. La puedo hacer completa, van a ver que es despreciable esa caída en la resistencia. Y en Bueno, funcionamiento como motor, el rotor se sigue comportando como inductor y el estator como siempre, inducido. sí, siempre, siempre. Ok. Bueno, despejo I de esta situación, me va a quedar B menos E por E a la J delta dividido R más JXS. Bien, recuerden que son valores por fase. Este motor estaba en estrella. Por lo tanto, voy a hacer B dividido raíz de 3, es 80, dividido raíz de 3, menos 450 dividido raíz de 3, por E a la J menos 19, dividido la impedancia sincrónica. Bueno, este valor a mí me da 222 por E a la J 23. Y A es 222 y fíjense que está en adelante. Está en adelante. Está en adelante. Bien, con eso estaría resuelto la primera parte del problema. La corriente de entrada. Bien. El par interno me piden ahora. Si yo tengo la corriente de entrada y a la potencia que absorbe la máquina le resto esta pérdida que está acá, en esta resistencia, obtengo el par interno. ¿Sí? Potencia en el cobre del estator, R por I cuadrado, 0,04 por 222, son casi 2000 vatios. Bien, la potencia interna son los 140.000 menos 1980, son 138.020 vatios, y con esto puedo sacar obviamente la cupla. Si yo quisiera sacar la cupla, ¿qué debería hacer? Tengo que dividir la potencia de la velocidad de omega, la velocidad sincrónica. Bien. Bueno, lo podría hacer de esta forma también, pero con esto que hemos resuelto acá, está bien. Igual me cuesta un poco verlo, porque, por ejemplo, yo para hacerlo funcionar como generador, necesito una máquina de impulso que haga girar el rotor, ¿no? Y por otro Sí, lado, necesito alimentarlo con corriente continua. sí. Entonces, si yo lo quiero usar como motor, no voy a tener una máquina de impulso. ¿Y cómo hago que se produzca el movimiento Bueno, en el rotor? la máquina puede haber entrado en paralelo y retirado la máquina de impulso, entonces queda funcionando como motor. O si es exclusivamente como motor, se lo arranca como tal y arranca como un motor asincrónico porque tiene bobinados auxiliares, que en definitiva después terminan como amortiguadores, y luego esos bobinados se cortocircuitan y queda funcionando la máquina como un motor sincrónico. Ustedes saben que la máquina como motor no tiene cupla de arranque. Sí. ¿Por qué? Y porque si yo conecto la máquina, yo a la máquina la conecto, si yo a la máquina la conecto, las tres fases del estator, esta y esta, la conecto con corriente, ¿qué sucede? Campo magnético rotante. Se genera un campo magnético rotante. Ahí, si yo alimento, se genera un campo que está rotando. Bien.
Y si yo alimento este otro con corriente continua, ¿qué sucede ahí? Tengo un campo magnético fijo. Entonces, un campo va a estar girando y el otro va a estar fijo. Sí. Entonces, no va a arrancar la máquina. No va a arrancar. Entonces, la única forma es que en este bobinado le genere una serie de bobinitas similares al del motor asincrónico. ¿Para qué? Para que por inducción lo empiece a mover, ¿sí? Lo empiece a mover y ese arranque. Esa es una posibilidad. Ah, El otro es con variadores de frecuencia. Es decir, le cambian la frecuencia, más la ayudita que se le pueda dar con los bobinados del rotor, este motor arranca. Son arranques especiales que tiene que tener la máquina sincrónica. claro, pero yo aunque lo haga funcionar como motor, va a seguir, digamos, actuando como generador, va a ser el mismo inducido y el mismo inductor. Si actúa Ok, como motor, no hay diferencia en el funcionamiento. La ok, única diferencia es si tiene o no máquina de impulso. Pero la sí, excitación siempre va a ser con continua y a través del rotor. bien. Y se suele usar o está la Sí. máquina sincrónica para eso? No, se Ah, ok, utiliza. Se utiliza como compensadores. En determinadas aplicaciones se utilizan motores sincrónicos, donde se requiere constancia de la velocidad. Pueden sí, utilizar motores sincrónicos también. buenísimo. Bueno, primer tema resuelto. Bueno, acá era una iteración, porque bueno, no tiene sentido que se las muestre, para... Si toma uno así de parcial, profe, yo estoy chocho. Acá, vamos con este. Este está bueno. A ver, Emiliano, leemos acá, a ver. Un motor sincrónico trifásico en estrella de 37 kilowatts tetrapolar alimentado de la red trifásica 380 volt 50 Hz arrastra un generador sincrónico trifásico de 220 volt conectado en triángulo. Tetrapolar de 45 kVA. La reactancia sincrónica del motor es 1,2 ohm y la del generador 1,4 ohm, siendo despreciable la resistencia óhmica de los devanados y las pérdidas rotatorias de ambas máquinas. Si el generador suministra la potencia nominal con la tensión nominal y el factor de potencia 0,7 y el motor se ajusta automáticamente para funcionar con factor de potencia unidad, calcular A, las tensiones inducidas del motor y del generador. B, el par suministrado por el motor. Bueno, a ver, ¿qué entienden por este problema? Acá está. Tengo un motor en I y un generador sincrónico en estrella. Perdón, en triángulo. Se utiliza el motor como máquina de impulso de este generador, que me alimenta una carga. ¿Sí? El motor es de 37 kilovatios, el generador de 45 kVA, y el generador está entregando, a ver, la potencia nominal. El generador va a entregar la potencia nominal. Entonces, acá el generador me va a estar entregando la potencia nominal, o sea, los 45 kVA. Tengo que calcular la FEM del motor y del generador. A ver quién se anima a decir algo. Bueno, la FEM, a ver,
Me piden la FEN del generador y la FEN del motor. Y el par suministrado por el motor. Bueno, de acuerdo a la ecuación que vimos recién, la FEN del generador, ¿a qué va a ser igual? A la tensión que está entregando más la caída en la reactancia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. La tensión que está entregando, ¿la conocemos? ¿No son esos 220 volts? ¿No son esos 220? Sí, 220 volts. Bien. ¿Conocemos la reactancia sincrónica del generador? Sí, Sí. acá está, 1,4. ¿Conozco la corriente que está entregando el generador? No, ¿No? la perdí por algún lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No o sí? ¿Qué potencia entrega el generador? 45 kVA. Ah, la podemos despejar. Ah, ¿y cuánto sería? ¿Cómo sería? Sería 45 kVA. Dividido, Serían los 220 dividido raíz de 3, ¿no? Por, no, 45 kVA. 45 kVA dividido 220 sobre raíz de 3. Perfecto. Bueno, ahí tendríamos la corriente del motor. Perdón, del generador. ¿Qué me falta? 354 me dio la corriente. Me falta el ángulo. ¿Con qué coseno de phi? Ahí está. 0,7 el factor de potencia. Entonces tengo el ángulo que está entregando la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, bien. Tema resuelto. Después vamos a ver si lo resolvimos bien. Vamos acá. Nos paramos hoy en el generador porque decía que estaba entregando la potencia y ahora nos tenemos que parar acá en el motor. Bien. ¿Conozco la tensión del motor? Sí, Sí, 380. 380. Bien. ¿Conozco la reactancia del motor? Sí, 1,2. Recuerden que tenemos que despejar la FEN. ¿Conozco la corriente del motor? No, pero la puedo calcular. A ver, la podemos calcular. ¿Cómo la calcularía? Si tengo los 37 kVA, podría ser 3 por 380 sobre raíz de 3. Ah, pero necesito el factor de potencia. O me lo dice. ¿Y por qué decís 37 Claro, kilovatios? esos 37 kVA serían en el eje, pero hay que sumarle todas las pérdidas. Ah, tenés razón. ¿Pero cuánto está entregando el motor? En cuanto a potencia, 37 37. kilowatts. Es- ¿A dónde? A ver, léanme donde dice que el motor entrega 37 kilovatios. Cuando en el motor enunciado dice un motor sincrónico trifásico. Ah, no, está bien, pero es de 37 kilowatts, pero no sabemos si está entregando eso. ¿Y cuánto está entregando? Y está entregando lo que esté, digamos, de acuerdo a la carga que tenga conectada. Estoy tratando de ver si tenemos el... ¿Y qué carga tiene conectada?
¿Qué tiene conectado el motor? Tenemos el generador de 45 kVA, Sí. pero Las pérdidas dice que son suministra la potencia nominal, ahí está. Si el generador suministra la potencia nominal, o sea, estamos suministrando los 45 kVA con un factor de potencia de 0,7. Ah, bueno. Ahí va. Entonces no entregaba 37. No. 45 por 0,7. Eh, 31.500. 7, 31,5. 31.500. Ah, entonces este motor entrega en el eje 31.500, que es la potencia activa que este entrega para acá. Como no hay pérdida, como no hay resistencia, es lo que está entregando acá el generador. ¿Sí? Claro. Entonces, este está entregando 31.500. O sea, lo entrega en el eje, como no hay pérdida, no hay resistencia, es lo que absorbe 31.500, ¿estamos de acuerdo? Claro. Ah, bueno, entonces yo conozco la potencia que absorbe el motor. ¿Qué otra cosa dice del motor? O sea, conozco la potencia, ya sé que el motor absorbe 31 kilovatios. ¿Qué más dice del motor? La tensión de línea y la frecuencia. ¿Y qué más dice? La reactancia sincrónica. Hay algo importante que está diciendo las condiciones de operación del motor. Que se ajusta automáticamente para funcionar el factor de potencia de la unidad. Ah, bueno, entonces Claro. ya sé que el coseno de phi del motor es 1. De 0,7 también. Ah, ok. Es 1, o sea, raíz de 3 u por i coseno de phi, tengo la potencia que La absorbe, corriente. tengo la tensión, tengo la corriente del motor. Ah. Tengo la corriente del motor, entonces tengo la tensión, tengo la corriente, tengo la reactancia, tengo el phi, puedo calcular la FEN. Recuerden que me están pidiendo las tensiones inducidas del motor y del generador. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a ver si la resolvimos bien. Punto B dice, el par suministrado por el motor. ¿Qué par suministra el motor acá en el eje? Sería la potencia de salida sobre omega. Perfecto. Omega 2pi n sobre 60. O sea, si es 50 Hz de 4 polos, es 1500 vueltas. Entonces 2pi, 1500 sobre 60. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora este problema prácticamente lo resolvieron o lo pensaron ustedes. Veamos si lo hicieron bien o lo pensaron bien. Vamos con el generador. S raíz de 3 o 3 veces tensión de fase, corriente de fase. Lo mismo, ¿no? Bien. Acá está. Saqué la corriente. La FEN, 220 por ahí a la J0. La corriente del generador es 68, que le calculé. Habíamos dicho que el coseno de phi era 0,7. Y la reactancia del generador es 0,47. ¿Por qué 0,47? Ah, porque está en triángulo. Por eso, lo estoy haciendo en estrella. ¿Sí?
0,47. Bien, la FEN del generador, si hago este fasorial, me da 2,44 por E a la J53. Sí, no quedó nadie, ¿no? Bien, me trajeron la llave del auto porque si no, no sé cómo me volví. Bien, resuelto, tal cual como lo habían dicho ustedes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Planteamos el fasorial, siempre con la tensión de referencia y la caída en la reactancia. No, yo me perdí un toque con el tema de la reactancia porque está en 0,47. Porque la máquina está en triángulo y la considero en estrella. Ok. Pero podría poner 1,4 y hacerlo, bueno, es un tema de resolución nada más. Ok. Bien. Entonces acá está la de generador. Me falta la del motor. Bueno, potencia en el eje, 3 potencia interna, 3E por B por seno de delta, el delta es 0,53, 31,6, exactamente lo mismo que habían calculado ustedes de la otra forma. ¿Sí? Bien. Para el motor, la potencia del motor en el eje dividido 3, dividido la tensión y el coseno de phi, que es 1, me da 48 amperes. Vengo y hago lo que habíamos dicho, ¿sí? Que la FEN era la tensión menos la caída en la reactancia. Bien, la FEN del motor me da 2,27 con este D. Para calcular la cupla, lo que estamos haciendo es nuevamente lo que me dijeron ustedes, la potencia en el eje dividido omega. 2pi n sobre 60, n eran 1500, 31,6 me da 200 newton. Bueno, ¿vieron cómo resolvimos esto? Muy fácil. ¿Sí? Muy fácil. Lo razonaron. ¿A partir de qué? De tener presente la ecuación de la potencia aparente, la ecuación del fasorial de la máquina y eventualmente la ecuación de la potencia transmitida en la máquina. Con esas tres cosas pudieron resolver ya 2 problemas de los que estamos teniendo en la práctica. Bien. A ver, este ejercicio. Vamos a este último. ¿Cómo calculo las impedancias y reactancias sincrónicas de la máquina? ¿Se acuerdan? Que nosotros teníamos en la máquina 2 curvas fundamentales. La de vacío, que se saturaba, y que tenía una recta de entrehierro, y la recta de cortocircuito, donde ¿qué medía en la recta de cortocircuito? Corriente de excitación versus corriente de armadura. ¿Sí? Entonces, Profe, yo yo te tengo quería hacer que... una consulta respecto Sí, a eso, el tema de la reactancia sincrónica. Entiendo que una de esas reactancias es por el tema del flujo disperso, ¿no? Es el flujo que no llegan a concatenar los bobinados del estator. Y la otra reactancia, no entiendo de dónde sale, digamos. No sé si es la reactancia propia que tienen los bobinados del estator. Como que lo leo y lo estaba leyendo y no lo termino de entender. es la reactancia, o sea, es el efecto combinado que te va a presentar la máquina como consecuencia de la interacción de dos flujos. Un flujo resultante
que vas a tener en el entrehierro y a su vez el flujo disperso como condición de o como consecuencia de la corriente de armadura. Bien. Bueno, todo eso configura la reactancia sincrónica. Bien, entonces, si yo para una corriente de excitación obtuve la tensión nominal, ¿sí? Para esa misma corriente de excitación voy a obtener una corriente que se corresponde con esa tensión en la armadura. Recuerden que yo tengo que dividir la tensión o la FEN inducida en vacío, que sería la tensión nominal, respecto de la corriente nominal. Pero los obtengo los dos con ensayos diferentes, uno con vacío y otro con cortocircuito. La reactancia sincrónica saturada, es decir, la que estoy calculando sobre la curva de saturación, es el cociente entre la tensión AE dividido la misma corriente, pero con la corriente de armadura BF. Uno es tensión nominal y el otro es corriente de armadura. De esta forma tengo la reactancia sincrónica. Habíamos visto en la clase que también podíamos definir la relación de cortocircuito como el valor de la corriente que obtengo, la tensión nominal, corriente de excitación, y la corriente de excitación para lo cual obtengo la corriente nominal de armadura. Si yo hago la relación de esas dos corrientes, me da la relación de cortocircuito. ¿Por qué era importante? Bueno, porque la inversa de la relación de cortocircuito me da el parámetro reactancia sincrónica saturada en por unidad. Bueno, vamos al ejercicio 8. Mire, acá nos dan datos. La siguiente lectura se toman de los resultados del ensayo a circuito abierto y en cortocircuito de un generador de 800 MVA, trifásico, conectado en estrella, de 26 kV, es bipolar, accionado por una turbina a velocidad sincrónica que opera 60 Hz. ¿Cuántas vueltas va a dar esta turbina? ¿De cuántas vueltas, Santiago? Y esa es 3600, ¿no? 3600 vueltas, perfecto. Bien. Corriente de campo, 1540 y 2960. Las dos corrientes de armadura, ¿sí? Para una tensión de 26 kV y 31,8. Me están dando dos puntos de la curva. Ahí me dan la característica del entrehierro, o sea, me dan puntos en esta curva y me dan puntos en esta curva. Y después me dan un punto en esta, o dos puntos en esta. Bien. Fíjense los valores de las corrientes, ¿no? 9000 amperes son. Importante, 17.000 amperes. Importante. Bueno. Me pide que calcule la relación de cortocircuito. O sea que la relación de cortocircuito son dos corrientes de campo. Evidentemente va a ser el cociente entre esta y esta. El valor no saturado de la reactancia sincrónica lo tengo que hacer sobre la recta. Y el valor saturado. ¿Sí? Y el valor saturado. Bien. La relación de cortocircuito la habíamos definido. Efectivamente, 1540 dividido 2960, 0,520 la relación de cortocircuito. Bien. Como estos valores son porcentuales, si lo divido por la impedancia base, que ustedes ya saben cómo se calcula, la impedancia base de esto es tensión nominal dividido S base,
26 sobre 800 MVA, era 0,84. De esta forma puedo calcular la reactancia saturada por unidad, ¿sí? Es 1 sobre la relación de cortocircuito, 1,92 por unidad. Si a eso lo divido por la base, perdón, lo multiplico por la base, me da el valor en ohms. Claro. Es 1,62 ohms. Bien, y después me pedía Claro, la ahí no llama, saturada. perdón, lo que en el apunte llamamos SCR, acá lo llama RCC, ¿no? Sí, La relación de exactamente. cortocircuito. Claro. Acá Hago una está. consulta. Sí, Usted sabe que en el numerador va 1540 porque la corriente, la corriente para alcanzar la tensión nominal es menor que la corriente sí, de excitación. Bien. sí, por esto. Ok. Porque fíjate, acá están los 26 kilovolts, y acá está la corriente que le corresponde a 26 kilovolts. A 31,8 le corresponde esto. Ahora, 31,8, ¿dónde estaría? 31,8 está acá. Estos son los 26 y los 31,8 están acá. Sí. Siempre, la máquina siempre trabaja en ese codito, digamos. Suele La trabajar por máquina ahí. va a trabajar, sí, acá va a trabajar. Ahí, bien saturada. Bien. Acá. Acá se hace por una cuestión de dibujo, pero la máquina va a trabajar acá en el codo de saturación. Bueno, y ya definí esta, la no saturada, tomamos los valores de la zona lineal. Que directamente puedo tomar, bueno, acá está, ¿no? Los valores sobre la zona lineal, acá se lo estoy mostrando. Tomo sobre la zona lineal, 29,6 sobre 9,26, me da 1,84, la no saturada me da 2,18 por unidad, contra 1,92 por unidad la saturada. Siempre la no saturada va a ser mayor. Bien. O sea, parece más difícil de lo que es, pero no tenemos demasiadas complicaciones. Bueno, acá tenemos otro más, con reactancia saturada y no saturada. No lo vamos a hacer, porque ya la acabamos de hacer, pero les dejo, les voy a cargar estos problemas, creo que los están cargados, pero se los voy a cargar para que los tengan, los puedan ver, y a la hora de hacer la práctica traten de hacerla y luego vienen y consultan los problemas. El 9 es el mismo. Sí. En la tabla anterior figuraba un valor de entrehierro. ¿A qué hace referencia? En la tabla del Ahí ejercicio está, anterior. ahí está. A la Esta recta. recta se le llama el entrehierro. Ah, ok. Que es la tangente a la curva. Sí. Bueno, el 9 es el mismo, pero ¿qué es la única diferencia? Es que tiene resistencia. Acá está, tiene resistencia. O sea, van a hacer lo mismo que hicieron recién, nada más que tienen que despejar la resistencia. Hacen exactamente lo mismo y lo único que van a sacar es la impedancia y de ahí le van a despejar la resistencia y ahí le va a dar la reactancia. Pero es lo mismo, se lo dejo para que lo hagan ustedes, porque si no, no tiene sentido que se los resuelva todo. Bueno, el 7 no es para ustedes, el 8 tampoco. Bueno, y esto se lo voy a hacer el lunes. Bueno, hasta acá vieron una muestra. Audio Jungle.